Hoy en día, en las tierras altas de África Occidental, crece discretamente un cultivo que desafía todo lo que la agricultura moderna afirma comprender. Rompe reglas que los libros de texto insisten que son inquebrantables. Crece donde el fertilizante falla, sobrevive donde nunca llega el riego y produce alimento donde otros cultivos se rinden al calor y al polvo. Escondido dentro de esta modesta planta hay algo que la humanidad ha buscado durante generaciones. Una proteína completa que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita para sobrevivir, crecer y repararse. Este cultivo se alimenta a sí mismo, crea su propia fertilidad en suelos que harían morir de hambre al maíz, quemar la soja y marchitar los cacahuetes. Prospera a través de sequías que vacían graneros y destrozan comunidades agrícolas. No exige productos químicos, pesticidas, ni insumos comprados de ningún tipo, y durante más de 1000 años no fue un experimento milagroso, ni un avance de laboratorio. Era la vida diaria, era alimento, era supervivencia. Durante siglos, civilizaciones enteras de África Occidental dependieron de esta planta como su columna vertebral nutricional. Los funcionarios agrícolas coloniales lo documentaron, lo probaron, midieron sus rendimientos y compararon su resiliencia. Los informes oficiales reconocieron su superioridad una y otra vez. Entonces, sucedió algo extraño. El cultivo fue discretamente relegado, etiquetado como insignificante, clasificado como menor, enterrado bajo políticas, papeleo y planes de exportación. En lugar de apoyar una planta que alimentaba a la gente sin dependencia, se construyó todo un sistema alimentario global alrededor de cultivos que exigían productos químicos, deuda y control. Las agencias de desarrollo ahora gastan miles de millones promoviendo fuentes de proteínas que requieren compras constantes, mientras descartan esta planta como desatendida. Pero, ¿realmente fue desatendida o fue deliberadamente ignorada? Esta es la historia del maní de Bambara, un cultivo demasiado poderoso para encajar en un sistema construido sobre la dependencia, y una pregunta que aún desafía nuestra forma de pensar sobre la comida, la fe y la libertad. La historia de este cultivo comienza mucho antes de que los funcionarios coloniales llegaran con cuadernos, mapas y cuotas, mucho antes de que se trazaran fronteras y se rediseñaran economías. Los agricultores de las tierras altas de Mali, Burkina Faso, Nigeria y más allá ya cultivaban el maní de Bambara como un pilar central de la vida. No era un alimento secundario ni una opción de emergencia. Estaba entrelazado con la cultura, el idioma y la propia supervivencia. La evidencia no solo vive en el suelo, vive en los nombres. El cultivo lleva el nombre del pueblo Bambara de Mali, una señal que habla más fuerte que cualquier informe científico. En la agricultura, cuando una planta lleva la identidad de una civilización, no es accidental, es fundamental. En toda África Occidental, las comunidades construyeron sistemas agrícolas complejos a su alrededor. El maní de Bambara se plantó junto al mijo y el sorgo, no por coincidencia, sino por observación refinada durante generaciones. Las mujeres agricultoras desempeñaron un papel central en este sistema. Notaron patrones mucho antes de que existieran los laboratorios. Vieron los granos crecer más altos cuando se plantaban cerca de la legumbre. Comprendieron cómo sus enredaderas bajas daban sombra al suelo, reteniendo una valiosa humedad durante las brutales estaciones secas dominadas por los vientos Harmattan. Estas no eran tradiciones románticas, eran tecnologías prácticas nacidas de la necesidad. La legumbre se procesaba en harina, que podía almacenarse de forma segura hasta por 3 años, sin refrigeración ni productos químicos. En una región donde el hambre estacional era una amenaza recurrente, esta capacidad de almacenamiento no era una conveniencia, era un seguro. Significaba la supervivencia a través de lluvias fallidas y cosechas impredecibles. El maní de Bambara era más que alimento, era un sistema vivo de resiliencia.
que protegía discretamente a las comunidades del colapso mucho antes de que el mundo moderno comenzara a buscar soluciones que ya tenía. La tecnología más poderosa del maní de Bambara no se encuentra en sus hojas o sus raíces, sino oculta en lo profundo de la propia semilla. Cuando los científicos finalmente analizaron su perfil nutricional, los resultados fueron difíciles de descartar e incluso más difíciles de explicar. La mayoría de las legumbres son nutritivas, pero incompletas, proporcionan proteínas, pero carecen de uno o más aminoácidos esenciales necesarios para la supervivencia humana. El maní de Bambara rompe completamente ese patrón. Su contenido de proteínas oscila entre el 16 y el 25%, igualando a la soja, el referente global para la proteína vegetal. Pero a diferencia de la soja, el maní de Bambara ofrece un perfil proteico completo. Cada aminoácido esencial que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí mismo está presente. Esta distinción no es académica, es la diferencia entre comer y estar verdaderamente nutrido. Para entender por qué esto importa, hay que comprender la química del hambre. Los cereales básicos como el maíz, el mijo y el sorgo proporcionan calorías, pero carecen de lisina. Una persona puede comer hasta que su estómago esté lleno, y aún así, sufrir de desnutrición, porque su cuerpo no puede reparar tejidos ni construir músculos. El maní de Bambara cierra esta brecha mortal. Contiene casi el doble de lisina que los guisantes y los garbanzos. Tiene el doble de triptófano. Contiene hasta 7 veces la metionina que se encuentra en otras legumbres. Cuando los agricultores tradicionales combinaban el maní de Bambara con el mijo, recreaban sin saberlo un equilibrio nutricional comparable a la proteína animal. La ciencia moderna finalmente confirmó lo que la experiencia ya había demostrado. La Organización Mundial de la Salud comparó el perfil de aminoácidos del Bambara con su estándar ideal para la nutrición humana. El Bambara no solo cumplió con ese estándar, sino que en varias categorías lo superó. La pregunta entonces se vuelve ineludible. ¿Cómo un cultivo tan nutricionalmente completo desaparece del centro de los sistemas alimentarios globales? La desaparición del maní de Bambara del centro de la agricultura no fue un accidente y no fue impulsada por la ignorancia. A principios del siglo XX, las administraciones coloniales británicas y francesas no estaban en África Occidental para mejorar la nutrición local. Su misión era la extracción. La industria europea exigía petróleo, grasa y productos básicos que pudieran ser grabados, enviados y procesados en fábricas distantes. Cuando los planificadores coloniales examinaron el maní de Bambara, no vieron resiliencia ni nutrición, vieron un problema. Los africanos lo comían ellos mismos, se quedaba en las aldeas, no generaba ingresos por exportación ni influencia sobre los agricultores, no encajaba en la maquinaria del imperio. Así que la atención se desvió hacia otro cultivo, el cacahuete. Los cacahuetes eran más frágiles, demandaban más agua y sufrían de enfermedades, pero producían aceite que podía ser enviado a Europa para jabón y margarina. Los gobiernos coloniales construyeron ferrocarriles no para alimentar a la gente, sino para transportar cacahuetes desde las granjas del interior hasta los puertos costeros. Se financiaron estaciones de investigación para mejorar los rendimientos del cacahuete. Se distribuyeron semillas gratuitas, no como generosidad, sino como un gancho para la economía de exportación. Cuando surgieron escaseces de mano de obra, después de la abolición formal de la esclavitud, el comercio de cacahuetes encontró una sombría solución. Continuaron trayéndose personas esclavizadas del interior, no para la venta transatlántica, sino para trabajar en las plantaciones en expansión. Los funcionarios coloniales discutieron abiertamente el dilema, advirtiendo que interrumpir este suministro de mano de obra colapsaría la agricultura misma. La libertad humana se sopesó contra el beneficio, y el beneficio ganó. Para la década de 1940, millones de acres en África Occidental se habían convertido en monocultivos de cacahuetes. La ironía fue devastadora. Las regiones que exportaban enormes cantidades de cultivos comenzaron a sufrir deficiencia de proteínas.
Los informes coloniales documentaron los hechos claramente. El maní de Bámbara era más tolerante a la sequía, crecía donde los cacahuetes fallaban, era nutricionalmente superior, y sin embargo, en el expediente había un veredicto silencioso, no recomendado para el desarrollo comercial. El cultivo que alimentaba a la gente fue sacrificado por el cultivo que alimentaba a las fábricas. La supresión del maní de Bámbara no terminó con el colapso del gobierno colonial. Simplemente cambió de idioma, instituciones y logotipos. En la década de 1960, la Revolución Verde llegó a África con promesas de progreso, modernización y abundancia. Pero la modernización vino con un diseño económico específico. Favorecía los cultivos que requerían compras anuales, insumos químicos y control externo. El maní de Bámbara no encajaba en ese sistema. Esta legumbre representa una amenaza directa para la agricultura industrial porque resuelve problemas sin generar ganancias. Fija nitrógeno de forma natural, depositando entre 40 y 80 kilogramos por hectárea directamente en el suelo. Los agricultores que intercalan el Bámbara con el mijo ven rutinariamente aumentos de rendimiento del 20 al 30% sin comprar fertilizantes. Para las empresas cuyo negocio depende de la venta de nitrógeno, esto no es innovación, es competencia. El mercado global de fertilizantes nitrogenados supera los $60.000 millones anuales. Un agricultor que cultiva maní de Bámbara no necesita comprar lo que estas corporaciones venden. Luego está la cuestión del control. El Bámbara es una variedad antigua, no pertenece a ninguna corporación y no puede ser patentado. Las semillas guardadas de una cosecha rinden igual de bien la temporada siguiente. No hay compra anual, no hay tarifa de licencia, no hay influencia. Las empresas de semillas construyeron imperios sobre la dependencia. El Bámbara ofrece independencia. La industria química enfrentó un problema similar. El Bámbara evolucionó en su entorno nativo y tiene resistencia natural a las plagas y enfermedades locales. No requiere los paquetes de pesticidas que exigen los cultivos importados. Cada ventaja que hace que el Bámbara sea invaluable para los pequeños agricultores lo hace económicamente inútil para las corporaciones multinacionales. Así, los fondos de investigación fluyeron hacia otros lugares. Se gastaron decenas de millones en el desarrollo de la soja para climas africanos en los que luchaba por sobrevivir. Mientras tanto, el Bámbara no recibió casi nada. Menos de 10 variedades mejoradas surgieron en 50 años. Las agencias de desarrollo lo etiquetaron como desatendido. Sin embargo, los agricultores nunca lo abandonaron. Las mujeres de África Occidental mantuvieron las semillas vivas, preservando discretamente lo que las instituciones decidieron ignorar. A medida que la inestabilidad climática crece y las lluvias se vuelven impredecibles, el fracaso del modelo industrial se vuelve imposible de ocultar. Mientras las instituciones debatían modelos y las corporaciones perseguían ganancias, el maní de Bámbara nunca desapareció realmente. Sobrevivió discretamente en manos de aquellos que confiaban en la experiencia vivida más que en los documentos de políticas. En Burkina Faso, Mali, el norte de Ghana y Nigeria, las mujeres agricultoras continuaron sembrando la semilla temporada tras temporada. Comprendieron una verdad que las hojas de cálculo no podían capturar. El rendimiento no significa nada si el cultivo muere cuando la lluvia se detiene, y las lluvias se están deteniendo. El cambio climático ya no es teórico en el Sahel. Las precipitaciones se han vuelto erráticas. Las sequías llegan sin previo aviso. Los cultivos desarrollados para la estabilidad están fallando porque la estabilidad ya no existe. El maíz, la soja y los cacahuetes colapsan bajo condiciones para las que nunca fueron diseñados. El maní de Bámbara era diferente. Fue desarrollado para la incertidumbre. Produce cosechas con tan solo 300 milímetros de lluvia. Tolera el calor extremo. Crece donde el suelo está agotado y otras legumbres se rinden. Ahora, el mundo está poniéndose al día. Las universidades publican estudios sobre cultivos inteligentes para el clima.
Las agencias internacionales organizan conferencias buscando alimentos futuros. Describen exactamente lo que el Bambara ya ofrece. Sin embargo, el patrón permanece inalterado. No hay programas de semillas a gran escala. No hay subsidios significativos. No hay implementaciones agresivas. ¿Por qué? Porque el desarrollo moderno aún opera a través de la deuda. Los préstamos crean dependencia. La dependencia crea control. Un cultivo que no requiere insumos no crea deuda. Y un cultivo que no crea deuda no ofrece ninguna influencia. El maní de Bambara representa la soberanía alimentaria en su forma más pura. Permite a las comunidades nutrirse, restaurar su suelo y almacenar alimentos durante años sin pedir prestado, comprar o mendigar. Por eso fue enterrado, por eso sobrevivió, y por eso importa ahora. Quizás, esta historia plantea una pregunta más profunda. Si las soluciones ya existen en la naturaleza, ¿por qué ponemos tanta fe en sistemas que nos mantienen dependientes? ¿De dónde viene la verdadera provisión, del control o de la confianza en una sabiduría que nos precede? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que la fe tiene un papel en cómo abordamos la alimentación, la supervivencia y la responsabilidad? Toma una postura, habla abiertamente y únete a la conversación.